los intereses internacionales que hay detrás, tanto de la ideología de género, como también están detrás de la ESI. Entonces la ESI no solo va a promover, como vamos a ver, la ideología de género, sino también otras ideas como el aborto, el tema de la anticoncepción para reducir la natalidad, y también vamos a ir viendo que en definitiva fomenta la precocidad sexual. Y hay que pensar si esto no es para generar una mentalidad anticonceptiva y una mentalidad que en definitiva requiere el aborto. Entonces, acá hay que hacer un parate. Imagino que algunos sabrán para qué sirve la tercera pata del enchufe. Los hombres es una descarga tierra, tal cual. Entonces, lo que hace justamente es enviar la sobrecarga eléctrica que después de tener un aparato al suelo para evitar accidentes, ¿sí? Entonces, digo que ahora hagamos una descarga a tierra. ¿Cómo? ¿En qué sentido? La verdad que estamos bombardeados todo el tiempo de este lenguaje nuevo, inclusivo, cambiado de género, que ahora ya no se dice aborto, se dice interrupción legal del embarazo, que educación sexual integral, que será eso, que educación para prevenir estos lemas, ¿no? Aborto legal, ¿no? Bueno, corremos el riesgo de por ahí sobrecargarnos un poquito eléctricamente y llegar a hacer un poco de corte y confundirnos y decir, bueno, pero no tendrán razón, ¿esto cómo que es educación? Bueno, ¿cómo hacemos esta descarga a tierra? Pensemos en algo básico. La ESI se supone que es una ley de educación. Entonces, ¿qué es la educación? ¿Cuál es el fin de la educación? Bueno, acá tengo varias docentes, así que seguramente conocerán quizás alguna de estas definiciones. Yo les traje tres para verlas a vuelo de pájaro. Santo Tomás, por ejemplo, dice que la educación es la conducción y promoción de la prole, o sea, de los hijos, al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Palabrita negrita para que vaya quedando, estado de virtud. Este señor del medio, Francisco Ruiz Sánchez, habla de la educación como un auxilio al hombre por el cual éste puede lograr su plenitud dinámica. Esto es, la capacidad estable para ordenarse libre y rectamente en su dinamismo interior y en su autoconducción hacia los bienes que planifican su naturaleza. O sea, quedémonos con ayudar al hombre a autoconducirse hacia los bienes que planifican su naturaleza. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque es bueno que ustedes puedan tener como telón de fondo qué es la educación o cuál es el fin de la educación para ir analizando si esta ley es realmente de educación o no. Por último, este señor de acá abajo es Víctor García Voces, como el padre de la educación personalizada. Él habla de la educación como el perfeccionamiento intencional de las potencias específicamente humanas. ¿Qué son esas potencias? La inteligencia y la voluntad. ¿Cuál es el objeto de la inteligencia y cuál es el objeto de la voluntad? El objeto de la inteligencia es la verdad y el objeto de la voluntad es el bien. Entonces, tengamos esto como telón de fondo. Potencias humanas, bien, verdad, buscar la planificación de la naturaleza, las virtudes. Tengámoslo y veamos, vayamos comparando, hagamos que este sea, digamos, nuestra descarga a tierra para bajar la tensión y ver si tienen tanta razón o no los que plantean la ESI. Bueno, para hablar de la ESI, hablemos de lo que es la ley 26.150, que es la ley de educación sexual integral. Esta ley fue sancionada en 2006, ¿sí? Y promovía una educación llamada sexual integral en todo lo largo y lo ancho del país para establecimientos de gestión pública y de gestión privada. Pero veamos bien a qué se refieren ellos en la ley con educación sexual integral. Dice que es una educación basada en aspectos biológicos, éticos, afectivos, sociales, psicológicos. Esto en principio parecería bueno, ¿no? Incluso habla de incorporar, digamos, la educación sexual dentro de lo que es un programa de formación integral de las personas, favoreciendo lo que es la actitud de responsabilidad ante la sexualidad, en prevenir problemas de salud, tanto de salud en general como salud reproductiva, fomentando la igualdad de trato, y esto es interesante aplicándose desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente, ¿sí? Esto tengámoslo en cuenta para lo que después vamos a ir analizando. Un punto importante que nos pareció muy bueno remarcarlo es el artículo 5 de esta ley, que es lo que viene siendo el salvavidas, pues tenemos la imagen del salvavidas allá, que viene salvando un poco a los colegios católicos de la aplicación mala de esta ley, ¿no? Pues lo que dice el artículo 5 es que cada comunidad educativa podrá adaptar la aplicación de la ley
a su contexto sociocultural, a las convicciones de los miembros de esa comunidad y también obviamente a su ideal institucional, ¿sí? Esto lo vamos a hablar un poquito más cuando hablemos de qué es lo que se quiere reformar. El último punto respecto de la ley que nos pareció importante destacar fue el tema del espacio de formación para los padres. Que en principio está bueno, porque está buenísimo que los padres sepan y conozcan qué es lo que le están enseñando a sus hijos. Sin embargo, vamos a ver en qué lugar deja a los padres esta ley de educación sexual. Bien, entonces, ¿por qué hablamos de esta ley que se sancionó en 2006? Porque hoy en día se está escuchando mucho esto de una posible reforma, no se entiende mucho, se dice que obtuvo media sanción, que no, bueno, veamos claramente qué es esto. Por un lado tenemos la ley 26.150, que es la ley nacional de ESI, la cual todavía, digamos, no hay ni media sanción ni nada, todavía el proyecto de reforma no se ha tratado, pero sí han salido varios proyectos de reforma. El más conocido por ser el más radical y el más anticatólico también es el de la diputada nacional Romina del Pla, que ya lo nombraba antes, del Frente de Izquierda, dato a tener en cuenta, ¿no? Y está bueno también hacer la distinción que la ley ESI de Provincia de Buenos Aires, que es la 14.744, está bueno tratarlo acá ya que estamos en provincia, es así, digamos, su proyecto de modificación ya tiene media sanción en diputados. También este proyecto fue presentado por un diputado del Frente de Izquierda y incluso tiene algunos aspectos un poquito más radicales que lo que era el proyecto de Romina del Pla. Entonces, pero en general los vamos a tratar juntos a estas modificaciones que quieren hacer, porque lo básico es lo mismo. Tiene como 4 puntos fundamentales. La primera dicen una educación científica, laica y con perspectiva de género. Yo me pregunto, si no es científico lo que veníamos dando, ¿qué estábamos enseñando, no? Laica, quiere eliminar totalmente a la injerencia de la Iglesia, a la capacidad de los colegios católicos de enseñar y educar a sus alumnos según la moral católica. Y con perspectiva de género ya nos están metiendo la ideología de género de frente. El segundo punto, y esto es bastante importante, es que plantean hacerla de orden público. ¿Qué implica el orden público? Que todos los establecimientos públicos, privados, confesionales o no confesionales deberán aplicar la ley tal y como viene del Ministerio. Es decir, quita, digamos, la potestad del artículo 5 que hablaba de la capacidad de adaptar la ley al ideario institucional, ¿sí? Y digamos, siguiendo del mismo modo, quita potestad también a los padres. Sabemos que los padres tienen el derecho a decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos, ¿no? Los valores en los que quieren educarlos. Y por último, hace mucho énfasis en la transversalidad. Era algo que ya venía, pero se le hace especial énfasis ahora. En la transversalidad es tratar en todas las materias temas de educación sexual integral. Y lo que decía yo de la diferencia del proyecto de reforma de la ley de Provincia de Buenos Aires es que también habla un poco del organismo de aplicación de esta ley y que aclara que deberá estar formado por distintos profesionales, docentes, miembros del centro de estudiantes y miembros de ONG pro LGBT. ¿Sí? Ya estamos metiendo la ideología de género de lleno. Bien, entonces, en concreto, ¿qué pasó desde 2006 acá? Bueno, en el 2008 lanzaron los contenidos mínimos que deberían dictarse según ley ESI, y en mayo de este año, de 2018, que es en esto en lo que nos vamos a concentrar, volvieron a hacer una reedición y un relanzamiento de contenidos mínimos a través del famoso anexo 340 que lanzó el Consejo Federal de Educación. Entonces, ahora, lo que vamos a mostrar ahora son copias textuales de este anexo. Igual quédense tranquilos que si quieren, después podemos dejar un mail, si quieren les podemos pasar el power. Y nosotros fuimos haciendo algunas marcas con algunas cosas que llaman la atención. Entonces, ante todo se plantean 5 ejes conceptuales que deben ser abordados sin excepción, de manera obligatoria, en la ESI, ¿no? ¿Cuáles son esos 5 ejes? Cuidar el cuerpo y la salud, valorar la efectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos. Cuidar el cuerpo y la salud y valorar la efectividad, bárbaro, ¿no? Garantizar la equidad de género, ya prendemos las antenas, nos están hablando de ideología de género. Respetar la diversidad, está bueno, somos diversos, pero siempre hay que prestar atención a que cuando en una ley hay una palabra ambigua, de fondo algo nos quieren decir. Digamos, la persona que escribió esto sabía muy clarito qué quería decir. Y de hecho nosotros
cuando tuvimos algunas charlas con algunos profesionales que nos vinieron a formar en este tema y nos pusimos a analizar los documentos, descubrimos que en los documentos, por ejemplo, hay un documento del Ministerio de Educación de la Nación en el cual se explicita un poquito más, se explica en qué consisten estos 5 ejes y dicen los irrenunciables de los 5 ejes. Por ejemplo, en el de respetar la diversidad, obviamente está incluida la diversidad de orientación sexual, la diversidad de género, la no presunción de heterosexualidad, etcétera, etcétera. Entonces, estos ejes, si bien en estos, como dijimos, pueden ser buenos, hay que tener cuidado porque ellos pretenden aplicarlos sin escisión, digamos, es decir, juntos. Si abordo uno, abordo todos. Entonces, si yo quiero abordar pero a la vez le voy a estar metiendo la libertad de orientación sexual, etcétera, etcétera, ya estamos complicados. Por último, ejercer nuestros derechos. Obviamente, es bueno saber cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones y poder conocerlos. Pero de vuelta, ¿qué les vamos a hablar? ¿Del derecho del aborto no punible? Y ya vamos a ver que sí, en algunos casos, por ejemplo. Bien, bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, este anexo 340, además de tener estos 5 ejes conceptuales, lo que va a hacer es tirar una serie de lineamientos para cada nivel, desde nivel inicial hasta secundario, ¿sí? Estos son los núcleos de aprendizaje prioritario. Lo que vamos a ir haciendo es ir mostrando y intercalando estos lineamientos con algunos ejemplos concretos sacados de los cuadernillos, que son estos, que son los cuadernillos del Ministerio de Educación. Tenemos cuadernillos para familia, cuadernillos para inicial, primaria, secundaria, etc. Ya les vamos a ir contando. Bien, entonces, empezamos primero con esto. Esto es un ejemplo muy claro. La portada del cuadernillo de educación sexual integral para la familia. Ya nos pareció muy polémico el eslogan. Cuanto más sepan, mejor. ¿Les parece que cuanto más sepan, mejor? Obviamente está bueno educar, informar, que los chicos conozcan ciertas cosas, pero siempre en la medida en que esa información y que esa educación sea adecuada y pertinente para la edad y para el desarrollo de los chicos. Entonces, al menos a priori, cuanto más sepan mejor, es bastante ambiguo y nos hace dudar. Bien, empezamos entonces con lo de nivel inicial. De vuelta fuimos marcando en rojo por ahí lo más llamativo, ¿no? Primero las partes externas del cuerpo humano, el vocabulario correcto para nombrar los órganos genitales, los procesos de gestación y nacimiento. Vamos a ver cómo se aplica esto. Obviamente, si uno podría enseñar los procesos de gestación y nacimiento de una manera adecuada a un niño de jardín, ciertamente que sí, pero vamos a ver cómo se intentan aplicar. La disposición de recibir y dar cariño, ¿sí? Bueno, algunos más, y luego el último, que es un poco más polémico, igualdad de oportunidades para niñas y niños en juegos y trabajo, evitando estereotipos de género. Bueno, acá ya vemos de manera concreta la ideología de género. Lo mismo con la diversidad de familia, ya les comenté cómo era el tema del respeto a la diversidad, el concepto de intimidad, el cuidado de la intimidad, el decir no frente a interacciones inadecuadas con otras personas, está muy bien, habla del tema de la prevención del abuso, no guardar secretos que los hacen sentir incómodos, mal o confundidos. Entonces veamos ahora un ejemplo de una actividad que proponen para el jardín. Un detalle respecto a lo de la diversidad de la familia, si bien Miri ya lo dijo, obviamente que sabemos que existe en cierta medida diversidad de familias, en el sentido de que por ahí hay chicos que tienen un papá, una mamá soltera, que existen chicos criados por sus abuelos, y está bien enseñarlo en ese mundo, pero sabemos que cuando nos habla de diversidad ya nos están metiendo ideología de género en el medio. Entonces vayamos ahora sí a los ejemplos. El primer ejemplo que quisimos traer es algo bastante concreto. Perdonen si no se ve muy bien, está sacado, digamos, está hecho captura de pantalla de los cuadernillos, para que sepan que no estamos inventando nada. La idea es un juego que les proponen a los niños de jardín, en el cual ellos tienen que clasificar juguetes. Les dan 2 cajas, aclaran que no pueden ser rosas y celestes para evitar estereotipos de género, como si los colores discriminaran, ¿no? Podríamos usar cualquier color en realidad. Y se los hace, digamos, hacer una actividad libre en la cual clasifican los juguetes en 2 categorías siempre. Y van variando las clasificaciones. Pero si a los chicos se les llega a ocurrir clasificar los juguetes en de nene o de nena, se para automáticamente la actividad y se cuestiona por qué se eligió esa clasificación, ¿no? Como si, digamos, si eran válidas todas las clasificaciones, ¿por qué el nene no puede naturalmente elegir una clasificación de nene o de nena? Con esto no queremos decir que las nenas no puedan una vez jugar al fútbol
con sus hermanos, con sus primos, porque de hecho creo que todos lo hemos hecho, o que el nene no pueda jugar a la familia con sus hermanitas. Pero hay cosas que surgen naturalmente, ¿no? Así como por ejemplo el instinto materno que está dentro de la niña, que la hace la mayor parte de las veces preferir jugar con las muñecas, ¿no? Y con esto estamos, digamos, realmente queriendo imponer lo contrario. Y el otro ejemplo, hablando de los procesos de gestación y nacimiento, decimos que está bueno explicarlo porque de hecho muchas veces cuando los nenes son chicos, obviamente que se espera la llegada de un hermanito, y eso está buenísimo que los nenes lo aprendan, pero no de esta manera. Fíjense cómo lo que les dice, esto también está sacado textual del cuadernillo. Pero hagamos imagen mental de 3, 4, 5 años. Les habla directamente de relaciones sexuales o de hacer el amor. Última oración. Cuando las parejas hacen el amor, se abrazan, se acarician y sus cuerpos y sus partes íntimas se juntan. ¿Qué puede entender un nene de 3, 4 años sobre esto si apenas conoce la diferencia entre el cuerpo de un varón y de una mujer, ¿no? Es bastante fuerte. Pasemos ahora a lo que es primario. Bien, en el nivel primario se va a hablar del cuerpo humano como totalidad, con necesidades de afecto, cuidado, valoración, los procesos de crecimiento, desarrollo y maduración, los caracteres sexuales, los cambios que se sienten en la pubertad, lo mismo, ¿no? Ok, ¿a qué edad? Nivel primario es tenemos primer ciclo, segundo ciclo. Igualdad para varones y mujeres en juegos y en actividades motrices e intelectuales, las configuraciones familiares en distintas épocas y en distintas culturas. Vuelve la ideología de género, ¿no? La diversidad de las personas, apariencia física, orientación sexual e identidad de género. Imagínense que si esto viene de jardín, de primaria, ya cuando el chico sea adolescente, lo tiene súper incorporado como algo recontra normal. Esto me pareció interesante. Las relaciones de pareja, en nivel primario. El embarazo, aspectos biológicos, sociales, afectivos, psicológicos. Los métodos anticonceptivos, de vuelta, a nivel primario. Prevención de infecciones de transmisión sexual. Derecho a la intimidad y respeto a la intimidad sobre los otros. Vulneración de los derechos, abuso sexual, violencia de género, prevención del grooming, el decir no, de vuelta con el abuso. Nuevas formas de masculinidad y feminidad en el marco de la equidad de género. Perdón, ¿qué es el grooming? El grooming es el acoso a través de las redes. Por eso, ahora, como conclusión de esto, vamos a ver un poquito cuál es la estrategia de ellos con todo esto. Bien, entonces veamos el ejemplo claro de primaria. Decían los lineamientos ya de enseñarle anticonceptivos, prevención de enfermedades de transmisión sexual. No solamente están enseñando eso desde primaria, que depende de la edad que lo den, también es bastante fuerte, sino que le están directamente, esto también sacado textual del cuadernillo, están enseñando directamente cómo tener una relación sexual, ¿sí? Y pasemos a la próxima. Les habla directamente de, bueno, si bien no está, todavía les falta para tener relaciones sexuales, sepan desde ya que tienen que usar anticonceptivos, entre ellos el preservativo, que es el más útil porque previene las enfermedades de transmisión sexual, cuando sabemos que ni siquiera están así, porque sabemos que ningún método anticonceptivo es 100% eficaz, sabemos que el preservativo no previene todas las enfermedades de transmisión sexual, de hecho el HPV se contagia por contacto de mucosas y no es prevenido por el preservativo, y tampoco, digamos, sabemos que en la eficacia real del preservativo, de cada 100 mujeres que lo usan, 14 quedan embarazadas. O sea, tampoco es tan ideal, ¿no? Más allá de que sabemos que esto no está nada bueno y que la iglesia solamente acepta en ciertas circunstancias los métodos naturales, ¿no? Y después, este otro ejemplo, sacado no del cuadernillo, pero sí viendo cómo ellos promueven esto de la precocidad sexual y de... Ellos dicen, no, nosotros no hablamos en nuestros materiales de prácticas sexuales, sino que nos centramos en la formación integral de las personas. Esto es una página web del Ministerio de Salud. Puede entrar cualquier chico a esta página web. Hoy en día los chicos manejan la tecnología mejor que nosotros. Totalmente explícito, ¿sí? E incluso les ponen un número de teléfono y formas de preguntar lo que quieras, para saber quién es la persona que te responde, ¿no? Bien. Y este otro ejemplo, importante en relación a lo mismo, que habla de la masturbación. Esto es sacado del cuadernillo de familia. Otra cosa que exaltan es la masturbación, como que dicen la pubertad, surge la curiosidad, la necesidad de experimentar sensaciones placenteras, y la masturbación cumple un papel fundamental, es un acto íntimo, que es una forma de conocernos y de experimentar placer, como sabemos que es algo que no está bien, ¿no? Sí, digamos, sobre todo esto que lo plantean como algo saludable, como algo sano y se promueve sobre todo.
Bien, con respecto al nivel secundario, acá ya casi que viene todo esto de la primaria, ¿no? Entonces, bueno, el cuerpo que cambia, la autonomía, la construcción progresiva de la autonomía, las distintas formas de ser joven, la construcción de identidad. Acá nos marcamos porque al hablar de construcción también hay que parar las antenas, porque veníamos diciendo que la ideología de género que dice, bueno, me autoconstruyo, y la identidad en verdad es algo que uno descubre, que va redescubriendo, aceptando, obviamente que va modificando en algunas cosas su forma de ser, pero no es que se construye a sí mismo. Los patrones hegemónicos de la belleza y su relación con el consumo, la reproducción, el embarazo, el parto, embarazo no intencional, los métodos anticonceptivos. Recuerden los intereses mundiales que habíamos dicho antes. ¿Cuál es su objetivo? Reducir la tasa de natalidad. ¿Y cómo hacemos? Bueno, de hecho, justo ayer, medio de casualidad, escuché un video de, no sé si la doctora China Brandolino, que es una medicalista bastante especialista en estos temas, y ella citaba, dice que Rockefeller, Rockefeller de Estados Unidos, de IPPF, en 1973 les decía a los senadores estadounidenses, la única manera de lograr el aborto, y le hace el antinatalismo, ¿no? La reducción de la tasa de natalidad en los países católicos, es promoviendo una educación sexual. Entonces, fíjense, o sea, no seamos ingenuos cuando, bueno, prevención del embarazo no deseado, o sea, hay intereses de fondo. Bien, reconocimiento y respeto a las distintas maneras de ser mujer y de ser varón, un análisis crítico, ¿cómo? Distintas miradas sobre el aborto, como problema ético, de salud pública, moral, social, cultural, jurídico. No se supone que el aborto no es legal, que queremos hacer reflexionar sobre algo que moralmente no está bien, ¿no? Prevención del grooming, vuelve a estar, redes sociales y sexualidad. Bien, entonces para poner los ejemplos de secundaria, ya de entrada les aclaro que van a ser más que los anteriores, porque para secundaria, a diferencia para los otros niveles, no solo tenemos un cuadernillo, sino que son dos, y un tercero del programa de prevención del embarazo no deseado, así que tenemos para largo. Algo que hay que aclarar es que en estos cuadernillos muchas veces se meten cosas muy sutilmente o muy ambiguas, por eso tratamos de elegir ejemplos que fueran bastante claros, pero la verdad que está bueno leerlos y mirarlos, pues en todo van metiendo algo y ya vamos a ir viendo de qué manera lo hacen. En este caso, cuando hablan de aborto, de la interrupción legal del embarazo, que no debería decirse legal, porque en realidad el aborto no es legal, a lo sumo debería decirse no punible, y el fallo final. Les dicen directamente a las nenas que si tienen menos de 13 años y quedan embarazadas, vayan corriendo a buscar su interrupción legal del embarazo, porque su embarazo es considerado una violación y entra dentro del artículo 86, inciso 2, que habla de los abortos no punibles. ¿Qué es esto? Es una manipulación de la ley y una manipulación de la información que se le da a los chicos, ¿sí? Porque sabemos que sí, el artículo 86, inciso 2 del Código Penal habla de las causas de aborto no punible, pero lo que dice es que será no punible el aborto realizado en el caso en que el embarazo de la mujer fuera a raíz de una violación en una persona idiota o demente. Idiota entendido en términos legales como una discapacidad intelectual, ¿sí? ¿Qué pasa, digamos, con la aplicación de esto? Se hace a través del fallo FAL, de una jurisprudencia, de este fallo que hace la Corte Suprema de Justicia, en el cual hace una interpretación amplia de este artículo 86 y dice, no es que es una violación de una persona idiota demente, es o en una violación o en caso de que la persona sea idiota demente. ¿Y qué nos hace el cuadernillo este? Nos dice, si tenés menos de 13 es violación, cuando en realidad violación es sin consentimiento. No podemos asegurar que todas las nenas menores de 13 hayan quedado embarazadas sin consentimiento. No estamos con esto, digamos, autorizando o promoviendo el abuso sexual, más vale que no. Pero al menos es, digamos, bastante ambiguo y es una manipulación de la información que se les da, ¿sí? El segundo ejemplo, vemos cómo cuestionan constantemente la autoridad de los padres, a lo tradicional, a lo que es dado, a lo que viene por tradición, ¿no? Muchas veces vemos textos que en su contenido no dicen nada, pero después les hacen preguntas a los chicos que van direccionando hacia donde ellos quieren los temas, ¿sí? En este caso es una pequeña historia de dos hermanos de 15 y 16 años que tienen una fiesta
que la chica se pone un shortcito y el papá le dice, no, mirá, con eso no vas a salir, es muy corto, anda a cambiarte. La chica, como quiere ir a la fiesta, va, se cambia, se pone algo más largo, se va, la pasa bárbara a la fiesta con su hermano. ¿Qué es lo que les preguntan? ¿Cuáles son los derechos vulnerados en la escena? Y un par de preguntas por el estilo, ¿no? O sea, totalmente atacando la autoridad de los padres, como si los padres no tuvieran autoridad sobre sus hijos y como si no tuvieran el derecho y el deber de inculcarles las virtudes, en este caso la modestia, ¿no? Y vemos, digamos, de vuelta, habrá padres abusadores y en eso habrá que estar atentos y habrá padres que abusarán de su autoridad, pero no significa que el 100% de los padres lo hagan y están haciendo que un adolescente que está en una etapa de vulnerabilidad, de que siempre está en cuestionamiento con sus padres, lo cuestionan aún más en su autoridad. Bien, tercer ejemplo, y las chicas se ríen porque dicen que yo me indigno con este, pero porque realmente es indignante. Cuando habla de métodos anticonceptivos, casi 7 hojas, puse 6 por ser buena, pero casi 7 hojas habla de métodos anticonceptivos, de las cuales 3 son de preservativos. Ellos se llenan la boca hablando del respeto por la diversidad. Si respetan tanto la diversidad, ¿no deberían respetar a los católicos? Dije anteriormente ya que la Iglesia acepta en ciertas circunstancias los métodos naturales de regulación de la procreación. ¿Cuánto nos habla este cuadernillo de métodos naturales? Sí. 2 renglones. 2 renglones y ni siquiera los nombra. Dice que son los menos efectivos y que son naturales. Nada más. La verdad es indignante porque se llena la boca de respeto y no respetan nada y ni enseñan tampoco, ¿no? O sea, más aún sabiendo que los métodos naturales no solamente, digamos, sirven para evitar un embarazo, sino que en muchos casos ayudan a, digamos, como ayudan a conocer la fertilidad de la mujer, ayudan también en parejas que no han podido tener hijos a lograr un embarazo, ¿sí? Entonces, les estamos privando a los chicos de una educación en cosas que son buenas y que pueden llegar a necesitar en el futuro. Y el último ejemplo, en el cual ya el texto es malo en sí mismo, que las preguntas no apuntaran a eso, es un texto en el que habla que un grupo de amigos quieren llevar a otro de los amigos, a otro que no era tan amigo, a un prostíbulo, y el otro chico no quiere. Entonces, obviamente, las preguntas están orientadas a, bueno, al respetar que el otro no quiera, pero te está incitando directamente a un prostíbulo, porque que el otro no quiera no significa que ellos no lo hagan y que ellos no puedan ir. Está diciendo, esto está y hay gente que lo hace, y bueno, si vos no querés, no vayas, pero... Bien. Entonces, como decíamos hoy, ¿cuál es la estrategia que usan? Presentar contenidos objetivamente malos, en bloque, en paquete, con otros que pueden ser buenos o aceptables, y nos hacen creer que tenemos o que elegirlos todos juntos o que rechazarlos por completo. Entonces, esa es en definitiva la estrategia que usan, porque si nosotros decimos es y cero por saber todos los intereses que hay detrás, promoviendo una verdadera educación, desde la educación clásica, por ejemplo, uno podría enseñar perfectamente la sexualidad desde el plano biológico, psicológico, moral, ¿sí? Ahora, si uno dice no queremos esta ESI o no queremos ESI para entender ESI por esto, ¿qué nos dicen? Ah, ustedes están a favor del abuso sexual, ustedes no quieren que no son unos homofóbicos, son unos retrógrados. Entonces es o aceptás todo o sos lo peor, digamos, ¿no? Y veamos cómo el gobierno, también como venían diciendo las chicas hoy, cómo el gobierno promueve todo esto. Esta página, Hablemos de Todo, es del gobierno, la pueden buscar, también tiene acceso a todo el mundo, en la cual les habla de algunas cosas que son importantes, como por ejemplo la prevención del suicidio, los trastornos de la conducta alimentaria, los consumos problemáticos, o sea, las adicciones, que obviamente que son temas a tratar en la adolescencia, pero le llena la cabeza de métodos anticonceptivos y de ideología de género. Fíjense el hashtag, que no sé si se alcanza a ver bien, Hablemos de Orgullo, en referencia a la Semana del Orgullo Gay. ¿Sí? Digamos, totalmente tendenciosas las páginas. Y esta otra que voy a mostrar ahora, Chau Tabú, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, también bastante parecida, y con el agravante que tienen estas páginas, en la otra se veía también el chat, que uno puede escribir y preguntar cosas y alguien te lo responde. No sé, bastante miedo de quién te puede llegar a responder eso. Y lo interesante también es ver quiénes acompañan esta iniciativa de esta página, ¿no? Vemos por allá a la fundación esta de estudio de la mujer, una de las principales promotoras del aborto, esta federación LGBT directamente, la Fundación Huésped, creada en 1989 para luchar contra el VIH-Sida, pero que este año demostró que estaba totalmente a favor y promoviendo el aborto, ¿sí? Sí, y además esta Fundación Huésped que
financiada por la IPFF, este año, hace unos meses, en julio, firmó un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación para justamente promover todo este tema de la ESI, y bueno, esta es una de las maneras, ¿no?, que usa. O sea, ahí está la línea directa desde los poderes mundiales. Bien, entonces ahora trajimos también un par de estudios ejemplificadores, o al menos que nos van a dejar un poco pensando acerca de cuáles son las consecuencias de meter toda esta ideología de género en, digamos, la educación de los chicos y de la ESI. Este es un estudio hecho por Cameron y Cameron acerca de los padres homosexuales. Es un estudio de tipo transversal en el cual se hicieron encuestas a distintos niños con distintos tipos de familias, y una de las principales cosas que se vieron es que de los niños con padres homosexuales, un 29% había tenido relaciones sexuales con sus padres, o sea, incesto, abuso sexual, como quieran llamarlo, ¿sí? Hay que aclarar que estos casos es igual, el N, lo que se usa para hacer los ensayos clínicos, digamos, el número de casos es chico, porque solamente eran 17 chicos con padres homosexuales, pero de ellos 5 habían tenido relaciones con sus padres, o sea, era un 29%. Mientras que solamente un 0,6% de niños con padres heterosexuales habían vivido estas situaciones. Es decir, parecería ser que tener padres homosexuales aumenta 50 veces más la chance de un abuso sexual intrafamiliar, ¿no? Y supuestamente estamos hablando de prevención del abuso, ¿no? Pero a la vez estamos metiendo toda esta ideología de género. Y en segundo lugar, el experimento del Dr. Money, no sé si lo conocerán. John Money era un psicólogo neozelandés que migró a Estados Unidos escapado de la Segunda Guerra Mundial, que empieza a hablar de todo esto de ideología de género como algo que se construye, que se da a partir de cómo es educada una persona, que es algo cultural, que puede no coincidir con su sexo biológico, y plantea como legitimación del triunfo de la ideología de género un caso clínico en un cambio de sexo que había sido un éxito teóricamente. Lo que ocurre es que en 1972 nacen unos gemelos monocigóticos, unos gemelos idénticos, varones, que tienen un problema urinario y los tienen que operar. En esta operación, sin querer por una mala praxis, no debería estar hablando yo de esto, pero bueno, le seccionan parte del pene al nene, a uno de los niños. Entonces este doctor Moll, que se entera del caso, va y convence a la familia de que lo críe como si fuera una mujer. Entonces lo crían como si fuera una mujer, y él dice, fue un éxito. ¿Qué es lo que pasa? En 1997, el doctor Oyamon, que fue un gran estudioso de lo que es el efecto prenatal de la testosterona, de la hormona sexual masculina, en el encéfalo de los fetos varones, no le creía nada a Moni, se puso a investigar. Entonces descubre que todo esto había sido un fracaso, y que Moni había mentido. Porque en realidad, Brenda, que era el nombre que le gustó a Bruce, nunca se había adaptado a esa vida de mujer, siempre había estado segregado entre sus compañeritos de la escuela. Había empezado en la adolescencia, a pesar de que lo obligaban a tomar hormonas, y habían empezado a gustar las mujeres. Entonces, claro, lo consideraban como lesbiana, pero era un varón. O sea, obviamente era lógico que le gusten las mujeres, ¿no? Incluso puede tener tendencias suicidas. Cuando el doctor Oyamon descubre todo esto, bueno, se contacta con la familia, empiezan terapia y los convencen a los padres de decirle la verdad. Cuando le dice la verdad, Bruce quiere volver a ser varón, se somete a un montón de cirugías complicadísimas, porque imagínense todo lo que le habrían hecho para que parezca una mujer, y vuelve a ser varón. Y de hecho se casa con una mujer. Pero obviamente que todo esto trae sus consecuencias, y al final, digamos, la historia termina triste porque su hermano gemelo termina con un problema por consumo y termina muriendo por una sobredosis, y él se suicida. ¿Sí? Entonces veamos que todo esto, si bien es un ejemplo, alguien puede decir, ay, pero es un solo ejemplo, bueno, pero al menos que nos haga pensar de cuáles pueden ser las consecuencias de aplicar esto a nivel social, ¿no? Exactamente. Entonces, acá vemos cómo, ya desde un punto de vista natural, esta rebelión del hombre contra su propia naturaleza causa serias consecuencias. Ahora, no solo sabemos que esto está mal, digamos, o hace mal desde un punto de vista natural, sino que, como bien dijeron las chicas, esto es una batalla de índole espiritual. Dijimos que el hombre está librado de la tentación de creerse Dios, de querer autoconstruirse, de negar lo dado, lo recibido, en vez de como ser un don de Dios, de poder construirlo y negarlo. Entonces, ¿qué es lo que dice la Iglesia respecto a esto? ¿Sí? Ahora nos metemos en el último bloque. Bueno, creo que el sacerdote está dije, en realidad quizás ellos sabrían explicarlo mejor que yo, pero bueno, me toca estar acá. Sabemos que Dios nos creó varón y mujer,
que si bien somos diferentes, somos complementarios y que la dignidad del hombre y la mujer es idéntica, es la misma la dignidad personal porque fuimos los dos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué nos toca hacer respecto a nuestra sexualidad? Reconocerla y aceptar la identidad sexual. No sé si alguien conoce el libro de Romano Guardini, que también es un sacerdote que tiene dos títulos, la aceptación de sí mismo y las edades de la vida. Bueno, la aceptación de sí mismo a mí me hacía el link con esto, ¿no? Aceptarnos, no solamente en un plano psicológico, sino también en el plano sexual, aceptar nuestra identidad sexual, reconocernos para poder planificar esa naturaleza, para poder ser plenamente hombres y plenamente mujeres, y así ser plenamente felices. Entonces, la Iglesia enseña que la sexualidad está ordenada al amor conyugal y que en el matrimonio la intimidad corporal de los esposos es signo y es garantía de la comunión espiritual, cosa que no pasa o se ve falsificada en los encuentros ocasionales o en las parejas que utilizan la sexualidad únicamente con el fin de obtener placer. Sabemos que la finalidad, digamos, de la sexualidad, como dice ahí, ordenada al amor conyugal, ¿cuál es, digamos, el fin de la sexualidad? Bueno, por un lado está el fin unitivo, la expresión del amor mutuo, pero también la procreación. Y por último, la flechita de la imagen, ¿no? Los vínculos del matrimonio están santificados por el sacramento, ¿sí? Entonces, es en este contexto en el que tienen su sentido las relaciones sexuales, digamos, y cumplen con su auténtico fin. Respecto de la anticoncepción, pusimos la cita textual del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos dice, al lenguaje natural, que expresa la recíproca donación total de los esposos, el anticoncepcionismo impone un lenguaje objetivamente contradictorio, es decir, el de no darse al otro totalmente. Se produce no solo el rechazo de la apertura a la vida, sino también una falsificación de la verdad interior del amor conyugal, que está llamado a entregarse en plenitud personal. En definitiva, el anticoncepcionismo es un gran egoísmo, es querer separar estos dos fines, es querer buscar el placer sin tener la vía procreativa, ¿no? En definitiva, no me entrego plenamente al otro. Bien, y con respecto a la homosexualidad, obviamente que la Iglesia reconoce que existen personas que tienen tendencias a experimentar atracción sexual hacia personas del mismo sexo, ¿sí? Pero lo que aclara es que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y que son contrarios a la ley natural. Además, se cierran el acto sexual al don de la vida. Es imposible que un varón y un varón procreen, lo mismo una mujer y una mujer, y que no proceden de una complementariedad afectiva y sexual verdadera. Entonces, la práctica homosexual no puede recibir aprobación en ningún caso. Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen esta tendencia? Bueno, la Iglesia dice, sin duda, esto es una auténtica prueba. Estas personas tienen que ser acogidas con respeto, con compasión, con delicadeza. La Iglesia misma dice que se evitará todo signo de discriminación injusta. Estaría bueno que algunos de los que promueven, ¿no?, la ideología de género y que nos tildan de homofóbicos y discriminadores que yo, leyeran el catecismo de vez en cuando, ¿no? Porque nosotros, odiamos el pecado, pero no el pecador. Y de hecho, las personas que tienen tendencias homosexuales también están llamadas a la santidad, están llamadas a la perfección cristiana. ¿Y cómo? Mediante el ejercicio de las virtudes de dominio, como la castidad, mediante la ayuda de una amistad desinteresada, mediante la oración, mediante la gracia. Bien, entonces, para ir cerrando el tema de la enseñanza de la Iglesia, sabemos que Cristo es Rey. Esto está dicho en los tres pilares de la revelación, digamos, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son las Escrituras, en la tradición, marcada por los pilares de la Iglesia, y también en el magisterio de la Iglesia. En concreto, por ejemplo, nosotros tomamos la Quas Prima, que es una encíclica de Pío XI, que habla sobre la realeza social de Jesucristo. ¿Qué dice Pío XI en esta encíclica? Que Cristo es Rey no solo en sentido metafórico, sino también en sentido propio. ¿Por qué? Por derecho de naturaleza y por derecho de conquista. O sea, por derecho de naturaleza es por unión hipostática, o sea, por ser Dios. Y por derecho de conquista, que tiene que ver con que Él dio su sangre por nosotros, nos redimió, de ese modo se hizo nuestro Rey. Entonces, Cristo es Rey nuestro no solo en el orden espiritual, sino también en el orden temporal, en el orden social, ¿sí? Digamos, un católico que quiera vivir integralmente su fe no puede promover una conducta o leyes incluso que sean contrarias a la moral cristiana, ¿sí? Digamos, Cristo nos dejó sus enseñanzas. Entonces, que dentro de la Iglesia todo bien, Jesús, pero después, si me voy a trabajar,
¿Ya no soy católico? ¿Cómo es? El Papa Pío XI dice en esta encíclica que la realeza de Cristo exige que todo el Estado se ajuste a los mandamientos divinos y a los principios cristianos en la labor legislativa, en la administración de la justicia, en la formación de las almas juveniles y en la rectitud de costumbres. ¿Qué significa esto? ¿Que deben ser los religiosos los que gobiernen? No. Lo que significa es que el Estado debe gobernar y debe legislar a la luz de los valores y los principios morales de la revelación. Digamos, porque ¿para qué vino Cristo si no, no? Entonces, a la luz de eso es como el Estado debería gobernar. ¿Pero cómo entonces? ¿Vamos a obligar a todos a convertirse al catolicismo? No, sabemos que eso no se puede, digamos, Dios nos hizo libres, la conversión forzada no existe. Pero sí tenemos que distinguir entre tolerar al que yerra y promover el error y darle los mismos derechos que la verdad. Eso es lo que no tenemos que hacer, promover el error y darle los mismos derechos que la verdad. Entonces, ¿cuáles son los males o los enemigos que plantea este Papa en esta encíclica, que son muy actuales? El laicismo y la apostasía. ¿Qué es el laicismo? Es básicamente prescindir de Cristo. No lo necesitamos en nuestra sociedad. Y la apostasía es un paso más. Es directamente y abiertamente renegar de la fe y promover el rechazo, tal cual, promover el rechazo a la fe. Díganme si no han escuchado esto en estos días, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a ante estos males? Bueno, no tener miedo de combatirlos, al laicismo y a la apostasía. Sabemos que Cristo murió y resucitó por nosotros. Sabemos que Él quiere ser Rey y centro de nuestros corazones y de nuestras vidas, de la sociedad. Y además sabemos que nosotros solamente podemos ser plenamente felices si buscamos extender su reinado, si llevamos a los demás ese mensaje de amor. Entonces, San Ignacio tiene esta frase que es muy linda, San Ignacio de Loyola, que dice: pensar, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Y qué voy a hacer por Cristo? Porque es nuestra misión extender su reinado. Entonces, bueno, para cerrar, nos gustaría dejarles algunas ideas, ¿no? Decir, bueno, ¿qué podemos hacer para no desalejarnos? Porque esto puede desesperanzarnos un poco. Pero acuérdense el final del videíto del principio, que parece que va todo en picada, ¿no? Y hay una astucia, digamos, en la docente de poder darse cuenta de que lo que estaban diciendo los otros no tenía ni cabo ni rabo, digamos, que se destruía por sí mismo. Entonces nosotros también tenemos que ser astutos en estas cosas y no desesperanzarnos, porque si sabemos que el hombre se está autodestruyendo yendo contra la naturaleza y que estas ideologías se pueden destruir por sí mismas. Entonces, seamos astutos y, digamos, no nos quedemos callados o sin hacer nada. Bueno, pongamos ahora entonces los medios efectivos. En primer lugar, como decíamos, ¿qué hice por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué haré por Cristo? En primer lugar, entonces, mantenernos unidos a Dios, ¿sí? A través de la oración, de los momentos de adoración al Santísimo, del rezo del rosario, de los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, ¿sí? Siguiente. Conociendo la realidad, sabiendo, informándonos, ahora tuvimos la oportunidad de tener esta charla, ¿no? De buscar estudios, de ver quiénes son los que promueven, como veíamos, todas estas ideas, de cuáles son las consecuencias de esta promoción de los anticonceptivos, de cómo esta promoción de la precocidad sexual genera un aumento en la promiscuidad, también un aumento en las enfermedades de transmisión sexual. Hay un montón de estudios y de información disponible para verlo. O sea, nosotros no podíamos abarcar todo tampoco, pero está muy bueno conocer las consecuencias de las prácticas homosexuales, de la promoción del aborto, ¿sí? Y a la vez que conocerlos nosotros, darlo a conocer. Porque es lo que Mili decía recién, digamos. Somos católicos verdaderos, no solo nos preocupamos por el cuerpo, sino también por el alma. Y así como nos preocupamos por nuestra alma, por salvarnos nosotros y por conocer la verdad, también debemos preocuparnos por la salvación de los demás, ¿no? Y qué mejor manera de preocuparnos por ellos que dándoles a conocer la verdad. Entonces es muy importante, digamos, despertar al otro. Quizás, bueno, no todos tienen la oportunidad de dar una conferencia como gracias a Dios con nosotros ahora, pero bueno, hablando con el que tiene al lado, el hermano, el amigo, el vecino, es muy importante, y sobre todo también es muy importante en estos temas de educación, ¿no? También para esto es importante hablar de las cosas que ellos no quieren hablar, de naturaleza humana, de ideología, de que esto no es una simple perspectiva, sino que es una ideología, de esto que decía Billy recién, del derecho a la verdad y que el error no tiene derechos, ¿sí?
también una educación en virtudes, no solo en virtudes sobrenaturales, que seguramente que sí, solamente entender, digamos, la virtud en el sentido filosófico como enseñanza de hábitos, de generar una segunda naturaleza que nos haga más fácil la vida. La virtud es eso, en definitiva, es crear una segunda naturaleza que nos hace hacer más fácil las cosas buenas. Entonces, educar, formar el carácter para poder tener una nueva generación fuerte, que no vaya con el viento y que si me dicen que pruebe drogas, si me dicen que tengo una relación sexual, no, que me pueda dominar y que sea el verdadero señor o señora de mí mismo, ¿no? Educación en virtudes, entonces, en este sentido, y educación en virtudes también en valores cristianos, obviamente, ¿no? Formarnos como padres y como docentes para educar a nuestros hijos según los valores del Evangelio, volver a hablar de la castidad, de la virginidad, de las relaciones permanentes e indisolubles, de la familia. Todas estas cosas tienen un montón de aspectos positivos y que no tenemos que dejar de decirlos. O sea, parecería que la iglesia es la gran negadora, la que dice que no a todo, ¿no? La gran represora. Y no, o sea, hay que mostrar la alegría de la castidad, la alegría de la virginidad, ¿sí? Del amor conyugal, de una vida en familia ordenada, ¿sí? Parece a veces que, nosotros vivimos solamente para, seguir los mandamientos. Entonces los católicos siguen los mandamientos, pero no nos ponemos a pensar, ¿por qué Cristo nos dio estos mandamientos? ¿Cuál es el fin de los mandamientos? Nuestra propia felicidad. Entonces no tanto cuestionarlos, sino también entenderlos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque Cristo nos pide que obremos de esta manera, para nuestra propia felicidad. Bien, y respecto más en concreto a lo que hablábamos de la ESI, estar informados sobre lo que se enseña en las escuelas, hablar también con nuestros hijos, a ver qué les dicen, contrastar con lo enseñado en casa y también resistir. Resistir no solo de un modo pasivo, enseñando en casa a los chicos lo que le dicen mal en la escuela, sino también de un modo activo en la medida de lo posible, ¿no? Movilizándonos como docentes, como padres, siendo... El otro día una médica católica me contaba, no, yo lo que pienso hacer, dice, si a mi hijo viene del ministerio a darle estas charlas, yo lo voy a hacer faltar a mi hijo, pero como si faltan todos los chicos, se tilda como que la charla no se dio y van a volver a repetirla, lo que voy a hacer es venir yo en lugar de mi hijo y fumarme yo todas esas cosas, pero que mi hijo no las escuche. Entonces, fíjense cómo padres realmente preocupados por sus hijos buscan estrategias creativas para resistir a todo esto, ¿no? Sí. Y por último, ser astutos en la aplicación de las leyes vigentes. Todavía la ley no se reformó. Entonces, intentemos pilotearla y veamos cómo podemos ir aplicando. Para eso nosotros trajimos algunos ejemplos de libros que sabemos que se usan en algunos colegios católicos, en los cuales se da, digamos, una vuelta de rosca un poco a lo que es esta ley, se da una verdadera educación en valores, en virtudes, en todo lo que hablaba Mili recién, ¿sí? Sabemos que existen algunos de Editorial Logos, estos son de una edición que se llama Aprendiendo a Querer. Si quieren, si les interesa, están ahí para que lo vean. Después lo contamos un poquito más, pero en definitiva como que van planteando una educación escalonada desde un planteo primero moral, de enseñar, por ejemplo, desde chiquititos lo que es la cortesía, el respeto por el otro, la lealtad, por ejemplo se trabaja desde el deporte, entonces ¿qué es hacer trampa? Es una deslealtad. Y fíjense, si uno va formando a los chicos primero en estas virtudes, en estos valores morales, después es mucho más fácil que entiendan y que valoren, por ejemplo, la castidad o por ejemplo la fidelidad en el matrimonio, ¿no? O sea, entonces bueno, va planteando desde una inclusión moral y después introduciendo las cuestiones biológicas en la edad que un chico lo puede comprender. Bien, y decíamos el tema de, digamos, saber cómo ser astutos en la aplicación de las leyes y también de la resistencia. Para eso está muy bueno conocer el marco legal que nos ampara. Acá están escritos, no voy a ponerme a leer todo esto, pero desde la Constitución Nacional, en que se establece una forma federal de gobierno, en la que se establece el derecho de los niños a la educación y de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, hasta el artículo 75, inciso 22, en el cual se instituyen como con valor constitucional un montón de acuerdos y tratados internacionales, como lo son la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros, en los cuales se hace mucho énfasis en esto de, digamos, el derecho a la educación, pero a la vez el derecho de los niños de ser educados según las convicciones, digamos, de sus padres, según su propia religión, según sus valores morales. Todo esto no se está respetando con las modificaciones que quieren hacer a la ley. Entonces está muy bueno conocerlo. Y para terminar... Sí, por último, ya está, nos largamos. No nos olvidemos, sumamente importante, en 1917 aparece la Virgen
a 3 pastorcitos en Fátima, en Portugal, y les advierte de todos estos males que se iban a repartir por el mundo por el tema de la revolución rusa, ¿no? El comunismo, cómo se iba a expandir por el mundo. Y la Virgen les dice que iba a haber 2 grandes remedios para estos últimos tiempos, dice ella, que iba a ser el rezo del Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de María, que es la devoción, no sé si alguien la conoce, son los 5 sábados, los primeros 5 sábados de cada mes, en reparación al Inmaculado Corazón de María, rezando el rosario, yendo a misa, comulgando y confesando ese mismo día o días anteriores o posteriores. Pero ¿qué quiere decir esto? Que la Virgen, en su maternalidad, digamos, nos quiere tanto y siempre estuvo un paso antes de todas estas cosas, advirtiéndonos, pero también poniendo el remedio, diciendo, bueno, no, tranquilos, o sea, hagan estas cosas, pero con la fe y la esperanza de que el Inmaculado Corazón triunfará. O sea, sigamos luchando, demos batalla, porque estamos en una guerra. Como decían las chicas, no nos quedemos pasivos, cruzados de brazos. Dios nos pone en un lugar concreto, veamos cuál es mi realidad. Bueno, es el estudio, es el trabajo, es mi familia, son mis hermanos, etcétera, es el colegio, somos docentes. Bueno, llevemos estas cosas, ¿sí? De a poco tenemos que ir formando a la sociedad de estas cosas que son la verdad y que al fin, en definitiva, como decían las chicas, Dios lo único que quiere es nuestra felicidad plena. Entonces, si nos pone los remedios, hagámosle caso. Ella es nuestra madre y nos quiere un montón. Bueno, acá damos por concluida nuestra charla. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Aclaramos que por ahí no sabemos responder todo. Nos verán un poco chicas capaz. Hemos intentado formarnos lo más posible, pero sabemos que, digamos, es un imposible abarcar todo y tampoco, también, bueno, como todos tenemos nuestras obligaciones.